Muy buenos días, amigos televidentos y amigas televidentas, pianistas y pianistas. Su servidor Jorge Borges Rodríguez, de nuevo grabando un video para ustedes, los que me honran con su sintonización. Y bueno, va a ser un video apto para todo público, o sea, no va a ser de la serie polémica. Va a ser algún asunto que personalmente me importa bastante a mí por ser matemático, pero bueno, es interesante, ¿verdad? Bien, eh, en este video de hoy vamos a hablar sobre dos problemas, uno muy grave y otro no grave, importante pero no grave, eh, de, que se relacionan con Monterrey. Voy a hablar de Monterrey, ¿verdad? Subrayo un problema grave y otro no grave, ¿verdad? Empezamos por el grave. Vamos a ver qué pasa eh, dada la peligrosidad de que exista una guerra en Ucrania, de repente cosas que agravan la situación. Y esto pasó cuando Lituania niega el paso que estaba ya pactado a la hora que se disuelve la Unión Soviética, Kaliningrado queda como una región rusa, pero aislada, ¿verdad? Aislada con Lituania y Bielorrusia en medio. Lituania, Bielorrusia no, Lituania en medio. Este es muy importante, es un puerto, ¿verdad? En Kaliningrado, y es de los pocos puertos que Rusia tiene hacia el Atlántico y son vitales para ella. Desde época de los zares esto era así. Bien, entonces, pero ahora contrariando pues los tratados de disolución de la Unión Soviética, Lituania decide no permitir el paso de mercaderías rusas o bielorrusias hacia Kaliningrado, ¿verdad? Que es uno de los pocos puertos que tiene hacia el Océano Atlántico, Rusia. Eh, Bien, el otro es San Petersburgo, muy importante, ¿verdad? Pero este es vital, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, esto agrava las tensiones bélicas en toda esa zona, ¿verdad? Bien, esto es un problema, como dije antes, un problema grave. Pero pues me van a decir ustedes, oiga, ¿esto qué tiene que ver con Monterrey? Bueno, ahorita lo aclaro. Miren, Kaliningrado es una ciudad, dice que muy, muy bonita, cerca ya de sobre un río, cerca ya de su llegada al mar Báltico, que creo que es bastante cercana a la llegada del Vístula polaco. Pero en fin, esto, Kaliningrado se llama así, se lo pusieron los soviéticos a la hora de tomar la ciudad, le cambiaron de nombre y le llamaron Kaliningrado en honor a un Kalinin, que era un Petrovnovante, un pez gordo de la jerarquía soviética de la época stalinista. Y bueno, eh, eh, esto se llama Kaliningrado desde hace unos 75 años más o menos, ¿verdad? Pero antes, durante 800 o 900 años, esa ciudad se llamaba Königsberg. Königsberg. K-O, con diéresis, N-I-N-G, König, N-I-G, König, 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 Berg, Königsberg. Y bueno, ¿qué quiere decir Königsberg? König es rey en idioma alemán, ¿verdad? Porque esa era parte de Prusia Oriental.
antes de que la tomaran los soviéticos. König quiere decir rey y Berg eh, quiere decir montaña, ¿verdad? Eh, y hay muchos nombres así que componen las dos. Berg, montaña con alguna otra cosa, ¿verdad? Goldberg, Rosenberg, eh, Battenberg. Hay muchas palabras que componen eso, ¿verdad? Entonces, bueno, es una de tantas, y esta quiere decir Monterrey, ¿verdad? Es eh, como indicamos en este letrero, ¿verdad? Pongo en azul tanto König, aquí, como Berg, acá. No, no, perdón. Pongo König y pongo Rey, ¿verdad? En azul. Y en negro pongo tanto Berg como Monte, ¿verdad? Entonces, ahí ilustro que Königsberg es Monterrey en idioma alemán, ¿verdad? La S es como en el inglés que indica propiedad de, ¿verdad? Eh, hay muchas ciudades que se llaman así, ¿verdad? Por lo pronto, nuestra Monterrey en Nuevo León, Monterrey, California, Montreal en Canadá, eh, Regiomonte en Italia y hay alguna otra más por ahí que se me va. Y Königsberg en Prusia Oriental eh, o Kaliningrado, o el Oblast de Kaliningrado, pero también hay otra dentro del actual territorio de Alemania hacia el sur poniente de Alemania, por ahí por Stuttgart o algo así, hay otra Königsberg. Bien, eh, en este en este sentido aprovecho para ponerles a ustedes dos personas muy importantes asociadas a la ciudad de Königsberg. Eh, una de ellas no es de allá, no era de allá, era un matemático suizo genial que se llamaba Leonhard Euler. Eh, él va a salir al cuento al rato. Y la otra, el otro personaje es ni más ni menos que Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, pues, si nos interesa un poco la filosofía, es un gigante, ¿verdad? Sobre todo la filosofía que hace alrededor de la revolución que significó la ciencia moderna, la ciencia de los siglos XVI, XVII, ¿verdad? Esa emersión de la ciencia moderna, pues, es analizada muy bien por Kant. Y bueno, Kant era un hombre ¿qué tan asociado ya? Bueno, él era, él nació en Königsberg, eh, nació en Monterrey, ¿verdad? Si queremos nacionalizarlo, ¿verdad? Kant. Eh, nació, creció, vivió y murió ahí. Casi no salió de Monterrey, como dije en alguna reunión. En ese sentido era un hombre muy provinciano, en otro sentido era un hombre universal, pero en eso era muy provinciano, salía poco de ahí y era muy querido por la población de Königsberg, tanto así que cuando se puso muy malito ya para morir, pues la ciudad guardó silencio para no molestarlo en su descanso y esperando que se recuperara. No se recuperó y falleció, ¿verdad? Eh, Ese era Kant, un gigante en todos sentidos de la palabra. Y de Euler voy a hablar. Él es matemático suizo, al contrario, él viajó por muchas partes. Él, Euler, eh, este, pero él era patrocinado por el rey de Prusia, Federico el Grande, ¿verdad? Recibió patrocinios de parte de Federico el Grande, eh, era su mecenas, eh,
Me preguntaban si mecenas, pues yo creo que quiere decir, me paga las cenas, ¿verdad? Te da dinero cuando. En fin, eso era Euler. eh, eh, casi tiempo lo pasaba en Suiza, pero iba a Prusia muy seguido. Iba a Prusia y a platicar con el rey prusiano y Königsberg eh, era no estaba aislada del resto de Prusia y bueno, iba seguido ahí, una ciudad muy bonita, y en alguna de ellas le plantearon un problema, ¿verdad? Pero, bueno, creo que participaba en las reuniones que hacía Federico ya cerca de Berlín. No sé si fue Federico o anterior, que eh, se mudaron la corte hacia Berlín. Berlín era mucho mejor clima, muy bonito lugar ya, eh, pero estaba cercano a una fuente del río Elba y el río Elba va a salir a un puertazo, a un gran puerto, ya no del Báltico, sino del Mar del Norte, por lo tanto ya más en el Océano Atlántico, que es el puerto de Hamburgo. El puerto de Hamburgo está donde empieza el estuario del río Elba, ya para desembocar al Mar del Norte. Entonces, bueno, lo llevó para allá y empezó a hacer conquistas por ahí, quitarle territorio a Polonia, porque vio que y le convenía tener a la capital en Berlín. Dicen que fue el primero que hermoseó la capital del Reino de Prusia. Y y pues a llegarse los mayores yacimientos de carbón que podía, ¿verdad? A costillas de Polonia, pero se venía la revolución industrial y el carbón era vital para todo eso, ¿verdad? Entonces, pero estaba mucho en las reuniones de Sanssouci. Sanssouci era una palacio no en Berlín, sino en las cercanías, eh, para ir de descanso. De hecho, Sanssouci es una palabra en francés que quiere decir sin preocupación, ¿verdad? Entonces ahí iba Federico a relajarse y a reunirse con personalidades muy notables. Recibía seguido a Voltaire, también a Maupertier, que midió el diagonal de la Tierra, y otros muchos sabios, y Bach. Bach fue varias veces a Sanssouci a platicar le encantaba platicar con gente inteligente, al rey, y Bach era uno de ellos. Entonces, pero en una de esas Bach le convence, le explica que el instrumento musical del futuro es el piano, que acababan de inventar en Italia. ¿Sabes? Le llamaban o fortepiano o pianoforte, pero piano, piano. Y convence al rey Federico y entonces manda a hacer como 50 pianos y los reparte por todo su reino para las academias y todo eso para fomentar ese nuevo instrumento. Atendía no solo las cuestiones políticas y militares, sino también la cultura. Gran tipo, Federico. Bueno, pero en una de esas, pues va, va Euler a Königsberg y pues a una plática o algo así. Le plantean un problema que se le hace interesante a Euler, eh, esos genios que cualquier trivialidad la vuelven muy, muy importante, pues uno de ellos era Euler, ¿verdad? Y le dicen, bueno, que a mitad del río sobre el cual está Königsberg, hay un par de islas, de hecho son parte de la ciudad, y como son parte de la mancha urbana, pues hay puentes, ¿verdad? De hecho, hay
hay 7 puentes. En esta isla conectan con el resto de la ciudad eh, 4 puentes, 2 hacia una de las riberas y otros 2 hacia la otra orilla, ¿verdad? Y la isla más chica solo tiene un puente hacia una orilla y otro puente hacia la otra orilla. Y entre los dos islas hay un puente que conecta a dichas islas. Bien, el problema que le plantean a Euler es si se puede recorrer los 7 puentes sin pasar 2 veces por el mismo puente y recorrer todos los puentes sin pasar 2 veces por ninguno de ellos. ¿Verdad? Entonces, bueno, le interesa, ¿verdad? Le interesa y bueno, lo primero que hace un matemático, ¿verdad? Más un matemático genial, es abstraer la situación, ¿verdad? Y entonces en lugar de decir, no, mire, es que aquí eh, había hay una lochería que hacen unos tacos muy ricos, o que por aquí hay una farmacia, por aquí una vulcanizadora. No, no, todo eso a volar. Lo esencial del problema es lo que debe hacer un matemático, hacer la abstracción del problema. Entonces, lo que hace es juntar toda la identidad de esta orilla, de la orilla que pongo aquí arriba, en el punto A, la identidad de esta isla en el punto B, en el punto B, y la identidad de esta otra orilla en el punto C, perdón, de esta orilla en el punto A, de esta isla en el punto B, de esta otra isla en el punto C y de esta otra isla en el punto D. Tenemos así 4 puntos que se conectan, y él, en lugar de poner los puentecitos y las estatuas, agarra y una simple línea debe conectar. El que camine de aquí a acá va a pasar por el puente y llegar a este punto. No importa lo demás de la isla, importa el punto. Y entonces el camino lo pongo del color del puente, en verde, ¿verdad? En verde, sí. Y el río, pues ahí pongo las aguas en azul, es lo clásico, ¿verdad? Entonces, haciendo eso, cambiando los caminos por unas líneas curvas o rectas, y cambiando los centros por los que tiene que pasar por estos puntos A, B, C y D, tenemos esta situación donde aquí tenemos todo una orilla resumida en el punto A, otra orilla en el punto D y las islas en el punto B y el punto C. Esto hace este hombre, y entonces ya se empieza a ver más claro todo. Y entonces, pero con esto es quizás la primera red que se dibuja en la historia de las matemáticas. La teoría de redes es una parte muy importante de las matemáticas. Se aplica en muchísimas cosas, ¿verdad? Redes de actividad, en la cuestión de organización industrial o la administración, todo ese tipo de cosas. Se usa mucho. De hecho, yo recuerdo haber dado algún curso de camino crítico y una red muy bonita, ¿verdad? Eh, y el, pero esto es lo que hace Euler, abstrae el problema algo a uno en que se ven las cosas mucho más claras, sin detalles así que no vienen al caso, ¿verdad? Los tacos de ahí de la, de la isla, pues ya, cuando vayas te los comes, ¿verdad? Pues si no, no, no. Ah, bueno, entonces a estos puntos le llamamos nodos o vértices. Y a esto le llamamos conexiones, caminos, lados. ¿Verdad? Eh, entonces, se tratará de recorrer esto, este, pasando una sola vez. ¿Verdad? Bien, lo primero que hace Euler es, pues, fijarse en el número de caminos que llegan a cada uno de los nodos, cada, cuántas conexiones llegan a cada uno de los nodos.
Y dentro de ese fijarse en ese asunto, eh, tiene la visión de decir, bueno, es importante que sea par o impar. ¿Ya? Bien, aquí tenemos ejemplos de vértices pares, los vértices M y N, al cual llegan o salen conexiones que pinto, los puntos los pongo en azul, lo que sale en rojo, ¿verdad? Eh, Aquí hay un ejemplo, son seis caminos, aquí cuatro, ¿verdad? Ambos son pares. Eh, ¿Qué pasa? Pues podemos agarrar uno de ellos, salir de ahí, echar el ajo por ahí, regresar, volver a salir, irse por alguno de estos, bla, 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 o de nodos intermedios, y finalmente podríamos regresar acá, o regresar acá, o a lo que sea, ¿verdad? Esos puntos impares eh, abren la posibilidad, no la seguridad, la posibilidad de que haya un camino como el que le planteaban en Königsberg, ¿verdad? Entonces, podemos pensar, sale, entra, ¿verdad? Esto puede ser que suceda y finalmente o termina acá o termina allá, pero entonces abre la posibilidad de, no la seguridad, la posibilidad de que haya un camino como el que le preguntaban de, de en, en Königsberg, ¿verdad? También hay vértices que son impares. Hay vértices impares, como estos M y N que dibujo aquí. Es no, perdón, esto. Los vértices P y Q son vértices impares. Uno llegan 5 caminos y al otro llegan 3 caminos, ¿verdad? Eh, Vemos ahí que es posible con la presencia de vértices impares que haya tal camino. Pues sí, porque de aquí puede salir, echar el ajo por ahí en muchas partes, eh, regresar, volver a salir y a terminar en alguno de estos, ¿verdad? Es posible. Él ve que es posible siempre y cuando eh, no pasen de 2 el número de vértices eh, impares. Podría ser, eh, sí, porque sale de puede regresar en alguna ocasión de aquí, volver a salir y aquí pasar varias veces y finalmente llegar, ¿verdad? Entonces, es necesario que haya dos, si hay vértices impares, que estos sean dos, dos vértices impares. Con uno, probablemente con uno es posible, pero no seguro. Entonces, pero para que haya un camino como el que le preguntan respecto a los puentes, tiene que haber eh, dos, dos, no más de dos, porque si aquí estos ya completan el circuito, que pasa una sola vez por cada camino, y hay otro vértice en par por ahí, pues, ¿cómo se saltan allá? Pues eso no se vale, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, es necesario que haya dos nodos impares. Eso se da cuenta y aún así no es seguro, pero es necesario. Es necesario, abre la posibilidad de que haya el camino siempre y cuando sean dos, ¿verdad? Bueno, esto entonces es claro que el, el problema de los puentes de Königsberg no tiene solución, ¿verdad? Y el talento de Euler llega a esa conclusión, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el problema resuelto, ¿verdad? Eh, el problema actual del acceso a Kaliningrado igual a Königsberg es un asunto grave, involucra la posibilidad
dada el ambiente bélico actual, involucra la posibilidad de un conflicto que Dios nos guarde, ¿verdad? Pero esperemos que se reparten todo eso. Los rusos tienen petróleo y gas para convencer a Lituania, espero, y que Lituania no se enterquen, ¿verdad? Bueno, y tenemos entonces ese es el problema grave. Y el problema no grave es el de los puentes, ¿verdad? Si no hubiera ido por ahí Oile y no se le hubieran contado, pues, ¿qué hubiera pasado? No hay problema. De hecho, el problema está resuelto con lo que acabamos de ver y nos preguntamos y de qué sirve haber resuelto el problema en forma inmediata en absolutamente nada. No, no, no va a servir para ¿qué les diré? A la hora de hacer una instalación, un gran edificio, algo así, el arquitecto diga, oye, vaya a ver si esto está resuelto o no. Toma sus decisiones respecto a otras cosas, suelo, de estructura, todo eso, pero no sobre eso. Entonces, eh, un uso inmediato de esto no lo hay, pero, y esto pasa mucho en las matemáticas, eh, abre, abre caminos mentales, ¿verdad? En particular la teoría de gráficas o redes, llaman gráficas, llaman redes, y esto es una teoría que a lo largo de los años ha servido de muchísimas cosas para la toma de decisiones dentro de la administración, la organización productiva, todo eso. Las redes son vitales. En aquel momento sirvió de nada, ¿verdad? Una curiosidad, y para la mente curiosa de un matemático, de Euler, pues ¡pam!, surgió algo nuevo. Y el tipo, bueno, la primera red que creo que se dio, y de hecho reflexiona mucho sobre los conceptos fundamentales de una red. Que a él se le hacen fundamentales y muchos lo fueron, creo que la mayoría, ¿verdad? Entonces esto es lo, lo que pasa mucho en matemáticas. La abstracción es importantísimo. Pasar del dibujo de las islitas a una red, eso es fundamental. Hacer algo más claro, abstracto y más susceptible a ser generalizado, porque al matemático le interesa mucho sacar resultados generales. El teorema de Pitágoras no es para tal o cual triángulo rectángulo, es para todos los triángulos rectángulos. Funciona, ¿verdad? Eh, Esto pasa mucho en esa bellísima actividad que es esa bellísima ciencia o no ciencia que es la matemática, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos eh, otro, otro problema eh, que no es inmediatamente no es trascendente, a la larga muy trascendente. Siete, los siete, eh, los 7 puentes de Königsberg, Königsberg, eh, número 7 otra vez, ¿verdad? Número 7 es cabalístico, aparecen muchas cosas, ¿verdad? Eh, bueno, los 7 pecados capitales, pues son 7, ¿verdad? Las colinas de Roma son 7 también. Las cuevas de Chico también son 7. Los días de la semana son 7. Los enanos de Blancanieves son 7. Los 7 samuráis son 7. Ahí tenemos 7 ejemplos de 7, ¿verdad? Ahora agréguenle ustedes los 7 puentes de Königsberg. Y podríamos también pensar en las 4 estaciones y los 3 cochinitos, pues también suman 7, pero es una tarugada, ¿verdad? Esto es lo que quería decirles el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención que me prestaron. Hasta la próxima.